Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal, Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles. Un patricio vallecaucano de nombre Ignacio Palau Valenzuela, en 1903 comenzó a estimular entre los habitantes del Valle del Cauca, a través del medio impreso que fundó, Cartas del Cauca, la necesidad de que el departamento, o mejor, que esta región se separara del Gran Cauca, del departamento del Cauca que venía desde el siglo XIX. Y es así como el 16 de abril de 1910, el departamento del Valle logró ser constituido mediante decreto oficial como departamento administrativa, fiscal y geográficamente delimitado. Hoy pues entonces queremos hacerle un homenaje a esta hermosa región del Valle del Cauca, de quienes la conocen del exterior, que mencionan que es algo así como una especie de espejo del paraíso terrenal, por su geografía, por su exuberancia, por la calidad de sus climas, por el brillo del sol permanente sobre ella, para que conozcamos de la mano del historiador Alberto Silva Escarpeta y de nuestro panelista frecuente, doctor Norberto Tascón, ambos vallecaucanos ilustres, un poco de su historia y también de los procesos sociales, económicos y culturales que hoy tienen al Valle del Cauca en el punto donde estamos. Buenos días, doctor Alberto Silva, y gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, doctor Tascón. Muchas gracias, José Alberto. Igualmente un saludo muy especial a toda nuestra amable audiencia del Canal 2 de Global Televisión, y para los compañeros de la mesa, Cristian y el doctor Alberto. Pero fíjese que usted me hizo sentir muy alegre con esta canción del grupo Nietzsche, pero yo me siento afectado con esa canción. Me gusta mucho, pero es que yo soy quizás del único municipio que Jairo Varela se le olvidó que existía. Yo soy del municipio de San Pedro y en esa melodía no se habla de mi municipio, pasa por Buga, Tuluá, todas estas partes, y ese reclamo se lo hice en vida a Jairo Varela porque tuve la oportunidad de ser vecino de vivienda. Bueno, entonces ahora vamos a buscar cómo le hacemos una remasterización a la canción para incluir a San Pedro Valle. Saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Y realmente le agradecemos su asistencia aquí en el informativo, al doctor Norberto Tascón. Y por supuesto a toda la amable audiencia que está pendiente del informativo, nuestra gente, deseándoles a cada uno de ustedes este homenaje que se le hace desde esta tribuna al Valle del Cauca. 103 años no se cumplen todos los días. Ayer realmente en varios actos importantes en el Palacio Departamental se hicieron unos rituales interesantes encabezados por el señor gobernador Uweimar Delgado Blandón. A todos ustedes unas felicitaciones. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Este programa especial lo vamos a pasar a partir de las 12 del mediodía en repetición y después de las 10:30 de la noche por los dos canales, el canal 2, el canal de nuestra gente por Global TV, y el canal 116 del cable operador en Cali. Usted podrá ver este gran especial del informativo de nuestra gente. Muy bien. Ya decíamos pues que entonces el 16 de abril de 1910 el Valle del Cauca adquirió personería jurídica, administrativa y fiscal en el país, y el primer gobernador, don Pablo Borrero Ayerbe, le tocó tomar las riendas de este naciente departamento con 19 municipios reconocidos. Hoy tenemos 42 municipios en el departamento. Doctor Alberto Silva, usted que ha dedicado su vida a recopilar la historia, a analizarla, a procurar comprender los fenómenos no solo sociales, sino también etnográficos y hasta geológicos que han explicado la razón de nuestra historia. Hoy, sabiendo que tenemos 103 años de historia, ¿cuál es como ese
esa mirada comparativa que usted hace con ese valle que nos alcanzamos a imaginar y a visualizar por allá a inicios del siglo pasado, con este Valle del Cauca que hoy tenemos a inicios del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero aclararle a Norberto, para que no se preocupe del olvido de Jairo Varela, que al Valle del Cauca lo vienen olvidando, lo venimos olvidando. Es más, en el país a veces se ignora con complacencia las gestiones, el desarrollo del Valle del Cauca, porque como usted bien lo dice, mi estimado José, el Valle del Cauca tiene una trascendencia mucho más atrás de su fundación, digamos, de su establecimiento como ente jurídico administrativo. El Valle del Cauca, ese que vemos aquí en el video, se comenzó hace 40 millones de años. 40 millones de años, para que no nos equivoquemos, cuando las placas tectónicas del Pacífico empujaron a las continentales y se formaron en alto relieve las dos cordilleras que nos circundan. Y entonces desde ese tiempo quedó formado un gran lago que fue el que posteriormente, miles de años después, fue el Valle del Cauca, la planicie, el valle geográfico, la planicie, porque el valle como departamento actualmente tiene un 12% en la planicie, un 32% en el andén pacífico y un 58% son las montañas que nos rodean. En superficie son 22.000 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando hablamos del Valle del Cauca, inmediatamente nos dirigimos hacia la planicie. Resulta que el Valle del Cauca no es la planicie, es el valle geográfico. Pero el departamento del Valle del Cauca es mucho más. El Valle del Cauca comienza a realizarse a la vista de todo el género humano desde cuando llegan los españoles, porque antes no se conocía y todavía no se alcanza a conocer de ahí para atrás. El hecho es de que ellos llegaron en 1536, los españoles, por el sur, no por el norte, como ha creído y sigue creyendo mucha gente. Por el sur entraron, por Timba, los Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, enviados por Sebastián de Belalcázar. ¿Y qué ven? Ven los últimos estadios de un gran lago que hubo. El lago que quedó formado 40 millones de años atrás. En sus últimos, es decir, durante esos 40 millones de años estuvo desaguándose. ¿Hacia dónde? Hacia el Atlántico. Entonces los españoles encuentran una gran selva, lacustre, que se inundaba 2 veces por año, plagada de todo, que nos han hecho creer que esto era idílico, nos han hecho creer que esto era llanura de pasto. No, era llanura de selva, porque la llanura la daban los españoles tal y como se da ahora a toda superficie plana. Entonces llanura de pasto, llanura de selva, llanura desértica, una llanura como la que encontraron los españoles en aquella época, como la del andén del Pacífico, pero acá en el valle ya, acá en la parte geográfica del valle geográfico. Entonces esto aquí no ha sido cómodo, esto aquí ha sido trabajado por nuestros antecesores, por nuestros ancestros. Yo decía ayer de que el Valle del Cauca, la parte plana sobre todo, está empedrada con las calaveras de todos los vallecaucanos que nos antecedieron, que tuvieron que sobrellevar malaria, enfermedades endémicas, paludismo, parasitismo, leishmaniosis, todo eso que ya conocemos acá por efecto del conflicto interno del país. Eso lo soportaron ellos, sin una pastilla, sin quinina, sin el Aralén, sin las vacunas. Esos eran unos verdaderos hombres épicos que se le midieron a la selva
con hachas y machetes hechizos, reciclaje de herraduras. Se la mediana, ustedes han podido ver en cualquier momento cómo, por ejemplo, la señora les pide un machete para socalar el patio, lo que sea, y se lo traen rapidito. A los 15 días, vea mi hijo, necesito otro machete, ¿pero por qué? Pues me acabó. Entonces en aquel tiempo, pues me imagino que los computadores eran de madera para pedir las herramientas de labranza al otro lado del Atlántico, cuando se les acababan acá. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraban unos taladores de montaña como esta que había aquí en la selva vallecaucana para derribar una ceiba? Años. Entonces aquí fue épica esa labor. Y aquí se establecieron, y aquí se cruzaron con los indígenas. El 80% de los grupos mitocondriales, todos tenemos indígenas. Eso sí que es ahí importante. Metido. Eso sí que es importante, doctor Alberto Silva, y permítame, me pego de su última parte de su comentario para preguntarles a ambos invitados. Entendemos que en la historia de la conformación del Valle del Cauca, estos conquistadores que envía Sebastián de Belalcázar se encuentran con grupos indígenas que eran los gorrones, los lelíes, los amundíes, los pijao, los quimbayas, y que precisamente es en ese proceso de entrada al Valle del Cauca donde los indígenas de la zona plana fueron los que se enfrentaron al conquistador y llevaron la peor parte, si lo entendemos bien. Entonces, digo que me pego para reivindicar eso que me parece muy simbólico que usted acaba de mencionar. Todos llevamos mitocondrialmente la genética indígena, gústenos o no nos guste. O no nos guste. Exacto. Entonces, desde a los 9 meses de haber llegado los españoles en la conquista aquí, a los 9 meses ya había vallecaucanos nativos, a los que se les llamó criollos, mestizos, porque se habían cruzado. Ellos no trajeron, los conquistadores no trajeron mujeres. Ellos pues tampoco venían con el, ¿cómo se llama?, el voto de castidad, aquí en cualquier parte. Entonces, malandrines, tuvimos que fue malandrines por cantidad. Claro, pues por supuesto, pero luego ya no vinieron malandrines. Es otra de las cosas importantes que tenemos que aclarar. Es que nosotros nos damos juguete muy fácil aquí en el valle. Eso es perrero venteado. Y eso no puede ser así, porque aquí vino gente de linaje a ocupar cargos públicos. Y lógicamente vino lo que usted dice, Norberto, también vinieron malandrines. Pero bueno, eso en el curso de 500 años mucho ha pasado. ¿Qué pasó entonces? Que los españoles llegaron a sitios como por ejemplo Cali y La Funda. Y entonces acá nos muestran los historiadores, gran parte de los historiadores, porque esto también hay que reevaluarlo, nos muestran de que esto fue una belleza, la fundación de Cali, ¿no? El estandarte, la iglesia, la cosa, ¿no? El boato. No, señor, aquí tuvo que haber existido, por lo menos en Cali y muchas de las ciudades fundadas en el país, un rancho indígena, un rancherío indígena. Ellos no iban a ser tan soquetes para ponerse a talar montaña, derribar monte para hacer ciudades, no. Llegaron al sitio donde estaba el rancherío indígena, lo sacaban a codazos y allí erigían su municipio, su villa. Entonces, esto fue de ese tamaño. Entonces el Valle del Cauca no estaba en una llanura, sí estaba en una llanura, pero no de pasto, era de selva, lacustre. Y peor aún, doctor Silva, con la venia, doctor José Alberto. Yo tuve la oportunidad de ser director del Instituto INCIBA, donde uno de los fuertes es la arqueología, y a través de la arqueología uno se ve obligado a tener que adentrarse en estas culturas. Y precisamente yo comparto totalmente con el doctor Silva, cuando estamos hablando 1500 años antes de Cristo, inclusive 100 años antes de Cristo,
Ya en el Valle del Cauca, que como usted lo dice, eran territorios en su gran mayoría inundados, por ejemplo por el río Cauca y aquellos ríos que atravesaron toda esta llanura, los sitios habitables, fíjese usted, en la zona del Valle del Cauca y en el Alto Cauca, eran precisamente las zonas altas. Por eso nosotros vemos que se fueron estableciendo una especie de culturas, entonces hablamos exactamente de una población muy específica en el Cauca y en el Valle, para qué es lo que nos toca. Nosotros comenzábamos a ver que había, y se habló en ese periodo de la cultura ilama, y esa es la que nosotros en todas esas excavaciones y en todos estos procesos de desenterramiento encontramos que precisamente en el Valle del Cauca los sitios habitacionales, fíjese usted, eran las zonas altas donde está hoy el Darién, donde está Restrepo, donde está Yotoco, la parte alta, porque eran las zonas no inundables. Entonces allí se ubicaban todas estas poblaciones indígenas que tenían, como usted lo dice, una construcción de gobierno que arrancaba en un cacique, y habían unos caciques de menor rango, habían jefes de aldea, habían alfareros, obreros, etcétera. Es decir, había una postura de gobierno en esa época, podríamos decirlo, pero que identificaba esto. Ellos, me tocó observar y tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, uno de los cementerios indígenas más grandes que se han descubierto en el Valle del Cauca, ubicado en la zona alta de Yumbo, porque era donde confluían todas las tribus, incluidas las jamundíes, que atravesaban toda esa cordillera y llegaban a enterrar sus muertos allí. Y eso generó pues que toda esa zona de Calima, Darién, de Restrepo, la parte alta de Yotoco, etcétera, sea una zona arqueológicamente rica. Pero también me tocó aprender algo que me pareció muy simpático, y es que antes de llegar los españoles a Colombia, lo que usted dice es absolutamente válido. Había un comercio ya, porque se habían asentado en territorios del Valle del Cauca muchas aldeas indígenas, pero también en todo Colombia ya teníamos grandes cantidades de aldeas indígenas en la costa atlántica, en el centro del país, en la altiplanicie cundiboyacense, en la zona del Pacífico, tanto en la parte alta como en la parte baja, en el Chocó, etcétera. Y fíjese que había algo bien, pues que llama la atención cuando uno no sabe de estas cosas, y lo conocí allí, y es que Palmira, que cuando bajan los niveles de agua de estos ríos, por ser uno de los municipios que estaba en la parte alta, se convirtió en el sitio de encuentro de camino obligado, por donde pasaban todos aquellos grupos indígenas y venían a hacer el trueque. Es decir, Palmira era la capital del trueque indígena. Todas las entidades llegaban allí, y por eso, no sé si ustedes se enteraron cuando hubo el hallazgo en Palmira, 1992. Que se encontraron tantos restos indígenas, pero también mucho oro. Pues era que los indígenas caminaban meses con sus mulas y caballos cargados para llegar allí y cambiar maíz por frijol, o cambiaban maíz por panela, porque ya en ese tiempo lo sacaban, cambiaban toda serie de productos. Muchas veces los indígenas de esos grandes recorridos llegaban enfermos o se morían allí. Como la tradición era enterrarlos con todos sus bienes, pues sencillamente fueron generando todo esto, y de allí que hoy en Palmira, tuve la oportunidad y me llamaba mucho la atención, en Palmira uno podría decir que debajo de cualquier casa construida en Palmira hay un catafalco indígena. Eso es como decían los chipchas, los que están en la región cundiboyacense, eso decían ellos prácticamente. Es más, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, él menciona ese tema. Me llama algo lo que usted ha dicho, doctor Silva, que por los lados del Pacífico llegan los conquistadores, y especialmente Sebastián de Belalcázar. O sea que Sebastián de Belalcázar no se conoce con Pedro de Heredia, ni se conoce con Rodrigo Bastidas. Claro que se conocieron. Pues Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, de Cartagena, fue el que le dio abrigo cuando él iba, Sebastián de Belalcázar, rumbo a España, a juicio que le habían establecido juicio de residencia aquí en Cali, pero resolvió ir a tomar su juicio allá en España, pero llegó muy enfermo a Cartagena, y allá Pedro de Heredia le dio asilo y murió ahí en Cartagena, lo conoció. Pero
La invasión, llamémoslo así, porque fue invasión, comenzó fue por el sur, aquí en el Valle del Cauca. O sea, que entran los barcos por Buenaventura. No, ¿Por dónde entran? Guayaquil. Por Guayaquil o el Callao, y ellos venían de Perú y Ecuador. Destruyeron los españoles Quito y fundaron al otro Quito. Eso no fue muy sabroso que digamos. Este doctor Alberto Silva es un tema tan apasionante que podríamos quedarnos aquí haciendo una disertación de horas y horas, pero de cara a los televidentes, o mejor, de oído y de vista a los televidentes, yo siempre insisto en esto, vamos a tratar de dar un salto en el tiempo, y le voy a pedir a usted, con su permiso, que nos ayude a comprender la génesis fundacional del departamento. Entendemos que lo que hoy es departamento del Valle del Cauca hizo parte del Gran Cauca, del gran departamento o territorio del Gran Cauca que cobijaba Nariño, Cauca, Valle y hasta parte de lo que hoy es el eje cafetero, y solamente a principios del siglo pasado se separó Nariño, se separó el Valle y se separó lo que hoy es Viejo Caldas de ese gran territorio caucano. ¿Qué fue lo que motivó esa separación? ¿Por qué se fragmentó si allí estaba concentrada quizás el mayor poder político y territorial de la república naciente después de la independencia? Usted lo dice, pero no era reconocido. ¿Por qué? Porque en la Nueva Granada había 3 poderes políticos importantísimos: Popayán, Santa Fe, no Bogotá, Santa Fe, Bogotá se lo pusieron luego, y Cartagena. Eran los 3 poderes políticos fortísimos, por supuesto. Pero hay que hacer echar la película un poquito para atrás para entender bien el asunto. Cuando Sebastián de Belalcázar funda Cali, se regresa a Popayán y funda Popayán. Entonces reclama a España, la corona, su gobernación. Por eso se había independizado, digamos, de Pizarro. Entonces le dan la gobernación. ¿Y qué hace él? Se establece en Popayán. Entonces establece la capital de la gobernación de Popayán en Popayán. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente por el cruce de vías de Quito hacia Santa Fe, esa importancia la tuvo, y ahí se pegó Belalcázar y ahí estableció su gobernación. Pero luego en la Nueva Granada ya se establece no gobernación, sino provincia de Popayán, con capital Popayán. Y si seguimos nosotros relegados acá al olvido, donde estamos formando en ese momento, antes de la independencia estábamos formando industria, teníamos cantidades de trapiches, ganadería, minas. Acá se estaba formando, hay un poder acá político, pero no reconocido. ¿Por qué? Pues bueno, vayan a ver. El hecho es de que llega la independencia y el Valle del Cauca pone la carne en el asador, pone la primera batalla de independencia realizada por vallecaucanos, el primer muerto de la independencia vallecaucano, el primer negro que murió en la independencia vallecaucano. ¿Y qué pasa? Se rebela el Valle del Cauca contra la Junta de Regencia de España y no le jura bandera. Entonces se separa todavía más. Entonces viene la independencia y el Valle del Cauca durante 12 años combate, 12 años. Eso no nos lo dicen, ni lo cuentan. Eso calladito lo tienen debajo del mantel. ¿Por qué el Valle del Cauca? No, esto fue Popayán. No, señor, pertenecía el Valle del Cauca a la provincia de Popayán, sí, pero era el Valle del Cauca el que ponía la parte más fuerte y sólida para una gesta bélica, que nada menos que era la comida que la producía el Valle del Cauca: arroz, panela, mieles, bueno, y ganado, nada menos. La gente y las ideas políticas, porque aquí, en la capital del Valle del Cauca, fue donde salieron las ideas de autonomía, que la comulgaban con la idea de autonomía de Quito, y entonces ahí se genera todo este movimiento independentista. Pero mire lo que pasa. En el momento de la conflagración bélica, al Valle del Cauca, al valle geográfico, acá la parte plana,
que pertenecía a la provincia de Popayán, le fusilan 52 vallecaucanos. Muéstrame en dónde están los 52. Están en la historia, están en los legajos, en las bibliotecas, calladitos en Popayán, y calladitos en Bogotá y calladitos en Cartagena. Bueno, ¿y qué pasa? ¿A quién se fusilaba? En ese tiempo de la independencia, el 95% era analfabeta. ¿A quiénes fusilaban? A ese otro 5%, que eran los pensantes, los que tenían la plata. Por aquí veo ese motivo, así sucedía en toda América. Entonces quedan los hijos de esas grandes mentes huérfanos, que van a parar a empedrar la plaza de Bolívar de Santa Fe de Bogotá, las plazas la plaza de Popayán, a abrir caminos. Los mandaron a Anchicayá, el camino de Anchicayá hacia Buenaventura por el lado del Digua. Allá se consumieron. ¿De qué se consumieron? De enfermedades, de hambre, de todo, de maltrato, toda esa juventud. No existía ni una sola escuela en Cali ni en el Valle del Cauca. Entonces, ¿cómo educaron a esos muchachos? Por eso es que en el segundo tramo, segunda mitad del siglo XIX, no aparecen gente de prestancia, muchachos de prestancia, porque no hubo que educar. Por eso llega el primer centenario y la participación del Valle es nula, porque no se conocía nada. Pero ya cuando comienza acá la gente a estudiar a principios del siglo pasado, comienza a aparecer todo eso que tenían tapado, que teníamos tapado, porque también éramos de la Nueva Granada. Y entonces ahí es cuando se conoce a fondo, o se viene conociendo a fondo, todo el protagonismo del Valle del Cauca. O sea que cuando Ignacio Palau Valenzuela comienza a trabajar junto con otros prohombres aquí en el Valle para su independencia, ellos tenían su rescoldo. Ellos sabían de que, momentico, nos han tenido aquí subyugados, y además se dieron cuenta, una subversión. Oiga, además se dieron cuenta de que los recursos financieros producidos por los impuestos en el Valle del Cauca se iban todos para Popayán. Entonces blanco es, gallina lo pone, frito se come. Entonces, el resto de la historia usted lo sabe porque nos lo estaba contando. Bueno, entonces, escuchando al historiador Alberto Silva Escarpeta, doctor Norberto. Doctor, disculpe, uno está como los niños que están escuchando la historia, al abuelo, sí, nada más embelesado viendo a don Alberto la historia de sigamos siempre pensando en el televidente. Doctor Norberto, todo lo que está contando don Alberto Silva pareciera que, de nuevo saltando en el tiempo 100 años después, hoy, en otro contexto histórico, pero el Valle vuelve a estar relegado. Antes estuvo, en el siglo XIX, relegado por ese Gran Cauca que se apropiaba, digámoslo, de la inteligencia, de la economía, de los tributos, de la capacidad emprendedora de los habitantes de este valle, y ahora, en el siglo XXI, el centralismo bogotano, ¿sí? Sigue funcionando, y a nosotros nos siguen relegando y esquilmando de alguna manera. Pues sí, porque pareciese que tuviésemos la maldición de haber sido una sección del país o una región del país segregada, y mantenemos esas diferencias permanentes. Y así, fíjense que estaba ahorita como rebobinando en todo lo que ustedes estaban comentando, y digo, ¿será que ahí está la razón y el meollo, como dicen los viejos, del problema? ¿Será que eso es lo que hoy nos hace que en el Valle del Cauca especialmente seamos una región en la que a veces no nos duele nada y nos volvamos chiquiteros, a diferencia de otras regiones? Y pongo el ejemplo, los costeños pelean entre ellos allá en la costa con la venia de Cristian, pero en Bogotá son uno solo. Los antioqueños se dicen cosas en Antioquia, pero en Bogotá son un solo bloque, hasta el punto que hoy se han irrigado por todo el país y colocan empresas y colocan a los antioqueños, colocan a los costeños en determinados sitios. En el Valle parece que hubiéramos quedado signados por esa mala situación de siendo una de las regiones más ricas de este planeta, hasta el punto que se han escrito canciones donde se menciona al Valle como ese paraíso que Dios, cuando quiso hacer la tierra, dijo: aquí es el paraíso terrenal.
y precisamente por la diversidad que nosotros tenemos. Si nosotros históricamente analizamos todo esto, vemos cómo hay unas razones de mucho peso. Geográficamente, nuestra ubicación, etcétera, es la que nos hace pensar finalmente, José Alberto, ¿será que nuestra condición humana no ha entendido con tantos años de historia que el Valle del Cauca, podríamos decir, es el territorio más propio y adecuado para lograr el mejor desarrollo de Colombia? ¿Y será que nosotros como vallecaucanos, como reflexión, estamos perdiendo esta oportunidad que nos ha brindado la naturaleza, que nos ha brindado la divina providencia de habernos ubicado en un sitio tan especial, y que sea más importante, en vez de desarrollar la región, de desarrollar la cultura, de desarrollar unos procesos en beneficio de las sociedades que vienen, entonces tratar de hundirlo a usted, tratar de opacarlo, tratar de no dejarlo salir, quitarle las alas, como quien dice, para que vuele más alto y poder conquistar el mundo de otra manera? Esas son las preguntas que a uno le quedan como consecuencia de todo esto. Le quiero comentar lo siguiente: no han podido detener nuestro avance. Mire, por ejemplo, ustedes las autopistas del Valle del Cauca, una belleza, y ven la gente, hermosa, qué cosa, pero no le explicamos que esas autopistas están hechas sobre lo que fueron grandes lagunas, ciénagas, pantanos. ¿Cómo se hizo? Primero tumbando la selva, la tumbamos nosotros antes de que aparecieran otras etnias, mucho antes, para no señalar con nombres propios. Luego, ¿qué se hizo? Cultivar la tierra. Se hicieron todos los cultivos habidos y por haber en el Valle del Cauca y prevaleció la caña. ¿Qué le indica eso? Que es la caña el cultivo ideal, por lo menos para una buena parte del territorio. Que es un monocultivo. No, es un cultivo perezoso, doctor Silva. Es un cultivo perezoso. No es ni tan perezoso. Mire que yo pongo como ejemplo el cuento del famoso gladiador. En el Valle del Cauca se dominó todo, la selva, el medio. Usted hace un ratico dijo que es una belleza, un paraíso que nos dio Dios. Y muchos han dicho no. Lo que pasa es que el Valle del Cauca es un regalo de Dios sobre la tierra. Dios no da regalos. Dios pone hombres a hacer regalos. Y puso al vallecaucano para talar, para desecar. Mire que el ejemplo de la CBC o el desecamiento por medio de ese operador no ha sido repetido en Colombia, habiendo tantas zonas inundables en todo el Magdalena y el Cauca. ¿Por qué no hacen, aunque sea un ensayito con el nuestro, como el que hicimos nosotros? Porque no han sido capaces, nosotros sí fuimos capaces. Desarrollamos 171.000 hectáreas inundables que usted no las encuentra ahora. Ahora se ven inundar medio Magdalena y parte del Sinú y toda esta cuestión, pero aquí en el Valle del Cauca a lo sumo 5.000 hectáreas. Eran 171.000 hectáreas que se inundaban. ¿Eso quién lo hizo? ¿Nos lo vinieron a hacer? No, señor, lo hicimos los vallecaucanos en 60 y pico de años desde que se decidió desecar el Valle del Cauca. Entonces mire este caso tan importante, referente al gladiador. En Roma había un gladiador que el emperador le tenía ojeriza, dijo, no, usted que... Entonces le puso leones y los batió, puso panteras, las batió, se batió a ese hombre, y ya pues esperando que la gente le hiciera si no podía. Entonces dijo, tráigale las 11.000 vírgenes. Y le alinearon las 11.000 vírgenes afuera del Coliseo y le fueron entrando una por una. Y con sus artes, qué bueno que fue complaciendo a cada una de las 11.000 vírgenes. Todas las posiciones había y por haber. Un cemental. La 66, el tiro del trapecio, la del pingüino, todas se las sabía. Y ya iba en la 10.999 vírgenes que habían pasado por ahí cuando al hombre le dio un desmayo y se cayó. Y todo el mundo comenzó en vez de hacer esto, pero, flojo, flojo, flojo. Lo mismo nos pasa en el Valle del Cauca. Después de que hemos hecho esto, ¿no?, nos vienen a armar una cantidad de cosas que no podemos, que somos chiquiteros, perdone la alusión, pero resulta que no. Resulta que nosotros aquí hacemos las cosas en grande. El puerto de Buenaventura
se ha traído como algo de ahora, que hay que... No, nosotros lo venimos trabajando desde hace tiempo, le hicimos camino, el camino de la Pepita, le hicimos el camino del Dagua, le hicimos la carretera, le trajimos el ferrocarril por ahí, liberamos al eje cafetero con el ferrocarril que tenía el eje cafetero que despachar su café por Mariquita a Europa, nosotros le destaponamos eso, 800 kilómetros, el mejor tendido y el mayor tendido férreo del país, y entonces por eso se internacionalizó el café. Ahora dígame, ¿por dónde sale el café? Por aquí. Y las trilladoras están montadas por acá para beneficiar el café a nivel de Europa, por el canal de Panamá que coincidió con nosotros haber abierto el ferrocarril. Entonces somos cosas grandes. Mire, por ejemplo, ¿pero por qué las abandonamos, doctor Silva, si son tan buenas? Porque se las entregamos al gobierno. Empresas Municipales de Cali fue pionera, fue Claro. todas estas cosas, y EPM terminó siendo la empresa más grande del país. La CBC, él mismo lo dice, La CBC fue de las la pionera. entidades pioneras en el país y hoy es un remedio de entidad reguladora de las aguas y del medio ambiente vallecaucano. Es que esa es la parte que yo no logro entender del Vallecaucano, que nos quedamos simplemente en inventar tantas cosas y hacer tantas cosas positivas, pero pareciese que nos cansara. Yo no sé si nos, si nos harta y es como el teléfono que lo usamos, pero cuando ya no me gusta, o como decía usted, pues la tiramos a la basura y tratamos de inventar algo nuevo. No, de golpe más bien... Mientras los otros la mantienen y la explotan hasta el final. De golpe más bien nosotros necesitamos de un optómetra. ¿De un qué? Optómetra. Para que podamos ver la cantidad de cosas que hemos realizado. No, mire, por ejemplo... No lo necesitamos, no lo necesitamos. Bueno, mejor todavía. Entonces, mire este caso. Mire este caso. La malla vial del Valle del Cauca es la primera del país y lo será durante mucho tiempo. Ah, no, pero eso es terreno plano. Terreno plano, sí señor, pero es más difícil hacer una carretera en terreno plano que una carretera en montaña. ¿Por qué? Porque aquí en el Valle del Cauca tuvimos que sacar una capa vegetal de 2 metros de altura, sacarla de 9 o 10 metros de ancho y 300 y pico de kilómetros desde Santander de Quilichao hasta Cartago. Repartir esa tierra o cargarlo, llevársela. El caso es de que ese terreno vacío, que quedó vacío, se rellenó. ¿Con qué se rellenó? Con tierra traída de las montañas. Esto es faraónico en el sentido de la grandeza. Y se rellenó ese espacio vacío. Y encima de ese espacio vacío se puso triturados y rocamuerte y todo eso, en otros 2, 3 metros más el material de asfalto. Eso es épico, pero la gente no lo ve. Bueno. Y entre Cali y Cartago no hay un solo sitio donde la carretera o los cultivos, o mejor dicho, la carretera esté a nivel de la base del cultivo. No, todas están por encima, 2, 3 metros, 10 metros a la salida de Cali. Hombre, por Dios, eso no lo mostramos. Don Alberto, me permite un segundo porque vamos a cumplir con los compromisos que tenemos en el informativo de nuestra gente, las notas que hemos preparado precisamente en los 103 años del departamento del Valle del Cauca. Veámonos. Es un acto de fe con este departamento. Cumplir los 103 años de institucionalidad nos lleva a adquirir cada vez más compromisos con las generaciones presentes y futuras del Valle del Cauca, porque estamos cumpliéndolo en una situación que ha venido siendo tratada de superar por parte de la administración departamental, una estabilidad institucional, y que seguimos para adelante, que este Valle del Cauca tiene muchas cosas positivas. La gente del Valle del Cauca se esfuerza por seguir teniendo un proyecto de vida bueno y queremos contribuir a él desde la Asamblea del Valle del Cauca. Felicitaciones a todos los vallecaucanos, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente de nuestro departamento, todos vallecaucanos. Como diputada tengo que decir que estamos crudos todavía. Yo por primera vez llegué a la corporación en el año 2012 y lo que hemos venido haciendo a lo largo de la historia que he podido desarrollar dentro de la Asamblea ha sido los aportes que tengo como mujer, como profesional, como ingeniera, como madre, como integrante de familia. Los aportes que he hecho es desde todos los sectores que he podido intervenir, especialmente en el tema organizativo, en el tema de planeación, en el tema de
mujer, de familia, de niñez, de adulto mayor, y en general pueden mirar el desarrollo de mis actividades como vallecaucana y como diputada, que han sido de la mayor proposición, de la mayor anhelo de que este Valle del Cauca se organice y que haga las cosas bien. Yo pienso que no he hecho grandes, digamos, aportes, porque en la administración pública lo que uno hace es actuar de la mejor manera, hacer un control político, y no estamos con el ego subido de que descubrimos el mundo. Aquí vinimos a aportar y a decirle a los vallecaucanos que tuvimos una propuesta para llegar a la Asamblea del Valle del Cauca, y paso a paso la estamos implementando y la estamos desarrollando. Pero para esto no se necesita una persona en la Asamblea, se necesita mucha voluntad, compromiso, decisión administrativa, decisión de todo el conjunto de la Asamblea, de los consejos municipales, de los alcaldes, y que el Valle del Cauca no se salva por una o dos personas, se salva y mejora con el concurso de todas las entidades públicas, privadas y la academia y la comunidad en general. Bueno, ahí tenemos la voz de la diputada Adriana mencionando cómo los políticos vigentes declaran no ser inferiores al reto histórico que les significa 103 años de vida administrativa del departamento del Valle del Cauca. Me temo que los políticos actuales sí le están debiendo al Valle del Cauca esa parte de emblemática, de dirigencia de la que hoy adolecemos. Escuchando al historiador Alberto Silva Escarpeta, que nos está mostrando las jornadas épicas de nuestros ancestros, yo también me pregunto con el doctor Alberto Tascón, ¿y en qué momento esa fortaleza moral, esa capacidad imaginativa, esa capacidad propositiva, esa capacidad de trabajar colectivamente se nos fraccionó, se nos fracturó y se desmembró el Valle del Cauca? Porque no hay que negar que hoy el Valle del Cauca, si de algo adolece, es de clase dirigente. Pueda que tengamos ricos, pueda que tengamos gente con poder, pueda que tengamos políticos importantes, entre comillas, que hacen, entre otras cosas, política con P chiquita, y pueda que tengamos terratenientes y que tengamos mucha caña de azúcar que se exporta al resto del mundo, vendiendo el azúcar muy cara aquí adentro para que la consumamos en los hogares. Pero, ¿y qué de los grandes dirigentes? ¿Y qué de las grandes propuestas que vuelvan a poner al Valle del Cauca en ese sitial de emprendimiento con el que nació por allá en 1910? Se los pregunto a los dos. Pues vea, doctor, yo no me aparto de esa situación en la que los vallecaucanos no podemos negarnos, somos unos creativos por naturaleza. Pero igual yo creo que muchos de los vallecaucanos todavía no hemos hecho lo que el Valle se merece. Y esto que es una región que debió haber sido líder no hace tantos años, cuando yo diría la clase política anterior tenía como presunción el que había que desarrollar la región. Hoy pareciese que la política sencillamente se enrutó a generar unos caciques, para hablarlo de alguna manera, empeñados no en el desarrollo de la región, sino en cómo lograr que los bolsillos se les estallen con la corruptela, se les estallen con los dineros del Estado, sin importar los temas que de sí están viviendo. Y no solamente encasillo en esto a los políticos, Jorge Alberto, porque nos tenemos lamentablemente que salir de ese escenario y pasarnos al otro, atendiendo esa frase peyorativa de quién corrompe a quién. Hoy vemos la salud como un problema de los ciudadanos en todo el país, como consecuencia de la falta de ética. Es que a mí no me digan que es que la EPS no funciona o la IPS no funciona, no, es la falta de ética del médico que se presta para que, violando ese juramento hipocrático, termine de comodín y siendo un socio útil de una EPS que sencillamente abusa de la integridad social de la persona, que le importa un carajo si el ciudadano del común y el corriente vive bien, si hay salud, si hay calidad de vida. A eso también hay que repudiarlo, porque es que esas son las personas que nosotros tenemos como ejemplo en nuestra sociedad.
pero también a esa clase política que sencillamente solo piensa que hay que invertir para conseguir unos votos y hay que llegar a la corporación pública a rescatar de nuevo esa inversión yo no diría que en beneficio, sino en detrimento de toda una región. Ahí es donde yo digo, está faltando esa capacidad de liderazgo que todos los vallecaucanos estamos reclamando. Es que estamos reclamando liderazgo, estamos reclamando que haya vocación de poder, que haya sensibilidad por nuestra región. Hacia eso es que yo digo, estamos condenados y tenemos que pellizcarnos. Y José Alberto, Cristian, doctor Silva, hay que hacer un alto en el camino para decirle a nuestra sociedad, por favor, nosotros tenemos todas las condiciones, el medio, etcétera. No podemos aceptar seguir siendo una región que se ha destacado sencillamente por la corrupción, por la politiquería, por el narcotráfico, por la BACRIM, por los grupos guerrilleros, por todo lo desafortunado, y dejar de lado esa cultura que es la que usted ahora, haciendo memoria, doctor Silva, nos enaltece, nos enorgullece, y vemos nuestros ancestros y podríamos decir, esas gentes eran más innovadoras y eran más líderes que muchos de los que hoy tenemos acá. Partiendo algo interesante, doctor Tascón, de lo que usted dice y lo que dice el historiador invitado, don Alberto Silva, me llama poderosamente la atención de que los vallecaucanos, trabajadores, emprendedores, espíritu de liderazgo para avanzar, y vemos actualmente en el año de 2013 que estamos en una gobernación donde estamos en la ley 550, en una gobernación que estamos en la ley 617 de reformación o reforma administrativa, que estamos con el mejor hospital del occidente colombiano, que está quebrado prácticamente. Estamos con el problema de educación que nos pueden desertificar con el tema de educación en el departamento del Valle. Una serie de elementos, no olvidando lo que usted dijo, el tema de la inseguridad, de lo que está pasando en varios municipios del departamento del Valle, con este tema de las bandas delincuenciales y con este tema de los grupos alzados en armas. De todas maneras, ese espíritu, don Alberto, ese espíritu que realmente tiene el vallecaucano en este tiempo no se está viendo. En este tiempo no se está peleando con esa Popayán, no se está peleando con la Bogotá de ahora, que es el centralismo donde se tiene nuestra Colombia, para poder decirle, y teniendo ministros, porque tenemos ministros de Minas, tenemos ministros de Cultura, tenemos personas metidas allí en el seno y acompañando al presidente Santos. ¿Y qué pasa con el Valle del Cauca? ¿Dónde está ese espíritu de liderazgo? ¿Dónde está ese sentido de pertenencia para apoyar ese Valle del Cauca que todos queremos? Y ahora en los 103 años decimos, ¿qué pasó con nuestros ancestros que nos dejaron un legado y no lo estamos haciendo ahora? No lo estamos practicando. Esos son ministros, antes de que el doctor Silva tome la palabra, esos son ministros vallecaucanos, pero porque les enterraron el ombligo en el Valle del Cauca, pero sencillamente son unos citadinos de capital. Bueno, pues casi que coincidimos, pero bueno. Diagnosticar lo que está sucediendo aquí. Se han hecho todos los diagnósticos del mundo, las universidades, el mismo Estado, las instituciones, todo eso lo sabemos. El tratamiento es el que nosotros seguramente no hemos hecho a conciencia, puede ser. Pero yo le pregunto, hace 10 años, 5 años, estamos diciendo lo mismo. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están que en el gobierno no nos nombran que esto, aquello? Ahora tenemos, creo que en estos días va a haber un gran homenaje a los personajes del Valle del Cauca que están ocupando cargos importantísimos en el Estado en este momento. Hace 10 años no los teníamos, ahí los tenemos. Los que no hayan estado en algún oficio en el Estado no alcanzan a comprender lo que sucede cuando uno accede a un cargo público. A mí me pasó. Un día estaba muy tranquilo yo en mi casa cuando en el periódico me han nombrado en Palmira secretario de la alcaldía, secretario general. Yo ni sabía cómo era el asunto. Aterrado, me fui allá por ayudarle a mi ciudad. Y me encuentro que el Estado es una entidad que tiene de todo, bueno y malo. Profesionales los que quieran, naipe de profesionales muy capacitados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por lo menos en el caso mío,
yo recibí la cultura de ustedes con el Estado. No, mi hijo, usted no se puede meter al Estado, porque eso es corrupción, esto, aquello. Entonces lo espantaron a uno. A una generación nos espantaron del Estado, cuando era nuestra propia empresa. Es nuestra propia empresa y tenemos que manejar nuestra propia empresa, no asustarnos. Entonces, ¿qué pasó? Se retiró toda la gente pensante, buena, profesional, y entonces fueron ocupando cargos públicos otros que ya se han capacitado y se están capacitando. Pero en robar. Entre otras cosas, pero es que no nos fijemos únicamente en la parte mala, en la parte buena hay gente importantísima. No, por supuesto que un buen ladrón tiene que ser muy inteligente, eso no lo podemos desconocer. Claro, pero también tenemos que excluirnos de ese... nosotros no podemos machacarnos nosotros mismos, porque eso es escupir hacia arriba y tiene que quitarse rápidamente porque no le cae el salivazo encima. Pero yo quiero comentarles lo siguiente. El Valle del Cauca en este momento está en pleno desarrollo y tenemos que deslindar ante la opinión pública los dos valles del Cauca, el político, administrativo y el privado. Eso hay que deslindarlo, porque cualquier persona que viene de fuera llega y le han metido en la cabeza de que esto es que el Valle del Cauca está quebrado, que es lamentable, que esto, aquello, que los huecos, que las carreteras. Y resulta que si se viene en carro, entra al Valle del Cauca y comienza a buscar dónde está quebrado. Empresas por todo lado. 2.000 y pico de empresas se establecieron el año pasado, según Cámara de Comercio. Los inversionistas tratando de llegar, gente de fuera tratando de venir acá a encontrar modo de trabajo. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Lo mismo que está sucediendo en el Valle del Cauca. Le llegó un flujo de inmigrantes increíble. Le aportaron y mire ese país donde va. ¿Qué le pasó a España? Lo mismo. Le llegaron los moros, los italianos, los romanos, todo lo que usted quiera. ¿Y qué fue? Lo mismo le sucedió a Inglaterra. Le entraron los godos, los visigodos, los celtas, los celtíberos, todos entraron. Y mire lo que es Inglaterra. Francia lo mismo. Las grandes potencias se han formado, el flujo de gentes que les llegan en busca de oportunidades, y el Valle del Cauca tiene una gran virtud, que es una gran nodriza. Vaya, trate alguno de ustedes o de nosotros ir a otros sitios del país a buscar trabajo, a ver qué les dicen, a ver si los dejan siquiera bajarse del avión. No, entonces nosotros tenemos positivismo por todos lados. Lo que pasa es que no nos lo reconocemos nosotros mismos. Entonces yo invoco pues este día tan hermoso que pasó ayer, en que se formuló el Valle del Cauca como sistema político administrativo, ya un ente jurídico, pero tengamos en cuenta de que en este momento no nos dé miedo decirlo. Salgan y se dan cuenta de que el Valle del Cauca en este momento es el mejor departamento del país, así, con fuerza, porque es la verdad. A mí me parece extraordinario el optimismo que el historiador Alberto Silva Escarpeta nos está compartiendo, porque es un hombre mayor que se ha dedicado toda su vida a estudiar nuestra génesis, ya dijimos desde allá, desde hace 40 millones de años, cuando esto era un gran lago, hasta hoy. Lo que quiero en estos últimos minutos que nos quedan es, aprovechando ese optimismo documentado, porque no es un optimismo ventijuliero de plaza pública, sino documentado, es decir, estudioso, pedirle a él y al doctor Tascón que se atrevan a darnos, así sea una o dos propuestas que debiéramos de tener en cuenta para seguir adelante como Valle del Cauca. Muy brevemente cada uno, porque el tiempo se nos está acabando. 2 propuestas al gobierno central, o al gobierno departamental, o a la clase empresarial, o al sector académico, a cualquiera de los referentes que tenemos. Bueno, yo la propuesta es única: educación. El invertir en educación. Esa brecha hay que cerrarla. Y para que haya educación, primero tiene que haber historia. Yo siempre he dicho algo muy importante. Uno, para invitar a su casa a una persona, tiene que cumplir con 2 pasos fundamentales, sin los cuales ni se atreva a invitar a esa persona a su casa. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, saber qué hay en la nevera. Si usted no sabe qué hay en la nevera,
va a quedar mal, porque va a invitar a una cosa que seguramente no tiene. Y en segundo lugar, saber al menos el número de la cédula de ciudadanía propia, porque si usted no sabe si es hombre o mujer, su nombre, qué altura tiene, en qué se preparó, cuál es su educación, de qué le va a conversar a esa persona que invita a la casa. Entonces, es educación. Y dentro de la educación, saber qué tenemos en la nevera, porque aquí llega cualquier persona y llegan, por ejemplo, lo más sencillo, a la Plaza de Caicedo, la estatua de Joaquín de Caicedo y Cuero. ¿Y quién es el señor? No, pues ese es Joaquín de Caicedo y Cuero. Sí, pero ¿qué? No, pues ese fue el del acta del 3 de julio. ¿Y qué? No, pues, ¿el de dónde era? Yo creo que era aquí de Cali. Y comienzan a patalear. Eso no puede existir. Y cójalo a nivel público, ya en el sector netamente público, en el privado también, pero en el público, vaya a cualquier secretario, y pregúntele, cuénteme una cosa, ¿qué área tiene el Valle del Cauca? Tenemos a un televidente que quiere opinar sobre los 103 años del departamento del Valle. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días. Buenos días, el televidente. Muy bien, doctor Norberto Tascón. A ver, yo creo que uno no puede condenarse a olvidar la historia porque estará obligado a repetirla. Yo creo que el Valle del Cauca, indudablemente, como propuesta, a mí me gustaría que volviésemos a recuperar el liderazgo que tuvimos los vallecaucanos en un momento dado y que se ha venido perdiendo precisamente por eso, por la insensibilidad de su propia gente. Y doctor Silva, yo no concibo que en Bogotá hayan unos ministros a nombre de los vallecaucanos que solamente son vallecaucanos porque les enterraron el ombligo acá en el valle y que no tengan siquiera la recordación de que su ombligo está allá en el Valle del Cauca y que hay que tratar de honrar ese ombligo en el Valle del Cauca, y les importa muy poco. Entonces terminan volviéndose unos ministros de capital y casi algunos con vocación de lentejos. Pero también yo sí concibo que en el Valle del Cauca hay gente muy buena y hay que cerrar sí la brecha del sector privado, el sector público y la academia, que son los tres elementos que hacen fundamental una sociedad. Sin educación no podemos llegar a ninguna parte, sin liderazgo menos, y eso implica que tengamos que reconstruir valores. Entre ellos, por ejemplo, el gran tema de la inseguridad es producto efectivamente de que nuestra sociedad se está degradando, y no es los vallecaucanos solamente, es a nivel nacional. No podemos negarnos que es perentoria esa reforma a la salud, pero una reforma estructural, José Alberto, donde toquemos las raíces de ellos para llegar a concluir que finalmente es el ciudadano el que necesita el beneplácito del gobierno para vivir mejor. También es necesario reconstruir esa casa de la que usted habla. Necesitamos un departamento financieramente viable, unos municipios financieramente viables, unos municipios con una capacidad de liderazgo tan importante que las políticas públicas se puedan desarrollar en el departamento en beneficio del crecimiento de ese material humano que es tan importante en la calidad de vida de él mismo. Si nosotros logramos por lo menos que el liderazgo del Valle del Cauca regrese y empoderemos a nuestros muchachos nuevamente, a través de la educación es un factor importante, empoderemos a nuestros muchachos, que es que aquí no hay que pensar que los antioqueños tienen más perrenque que los vallecaucanos, o que los costeños se unen más fácilmente que los vallecaucanos. Esas premisas tienen que desaparecer. Que es que los ricos son los que nos tienen jodidos a los pobres, eso tiene que desaparecer. Yo lo que creo es que aquí tenemos que lograr que el vallecaucano se sienta tan empoderado de su región, que haciendo equipo sí, y teniendo unos líderes verdaderamente comprometidos con la región, los podamos signar en las posiciones de poder, en los cargos de dirección del país, en los cargos de dirección del departamento y los municipios, para hacer con ellos el caldo de cultivo donde ese liderazgo comience a germinar nuevamente y con él se arrastre a toda nuestra sociedad hacia una mejor calidad de vida, que es lo único que acaba con la desigualdad, con la guerrilla, con el desempleo, con todos los bichos
que han generado el mal vivir en nuestro valle. Muy bien, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos al historiador Alberto Silva Escarpeta, al doctor Norberto Tascón, por haber estado en este estudio hablándonos y analizando un poco el devenir histórico del Valle del Cauca, esta querida tierra de la que vivimos y muchos nacimos, y que, como lo dice el doctor Alberto Silva, es una excelente nodriza, es una excelente madre receptora de muchas personas que, llegando de dentro del país, pero de otras regiones o de fuera del país, está esperando acoger a estas personas para que aquí hagan su vida, hagan su empresa y hagan nuevas propuestas de desarrollo. Compartimos que hay que invertir en educación, compartimos que hay que unir al sector público con el sector empresarial, el sector social y la academia, para que comencemos a caminar jalando la carreta en la misma dirección. Y muy importante, el Valle del Cauca sí que le hace falta recibir gentes de otras partes. Aprovechemos que todo indica que estamos siendo apetecidos por inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales para permitir que vengan a oxigenar, ¿por qué no?, nuestra sangre que está un poco congelada, para que volvamos a tomar los bríos de los que tanto nos ha hablado el doctor Alberto Silva Escarpeta y volvamos a hacer jornadas épicas en la historia vallecaucana. Buenos días.